Muchos se preguntan si tienen talento. Yo estoy seguro que tienes talento, pero tal vez tienes algunos talentos que no conoces y que Dios te dio y que son muy importantes para tu vida y para tu salvación eterna. Hoy te voy a dar las claves para entender lo que es un talento y para descubrir esos que tal vez aún no sabías que tienes. Me encuentro en el Monte de los Olivos. Es donde Jesús enseñó las parábolas escatológicas, las parábolas sobre el fin de los tiempos a sus discípulos. El fin de los tiempos no solamente es el fin del mundo, el fin del universo, sino también el fin de nuestra propia vida, de cada uno de nosotros, porque el día que muramos ese va a ser nuestro propio fin del mundo. De manera que tenemos que entender que así como nosotros vamos a morir, también el mundo entero un día se va a acabar, va a morir. Pero tanto nosotros como el mundo terminaremos la vida terrena para comenzar una nueva vida, una vida eterna. Ese cambio, ese momento de transformación, a eso le llamamos el final de los tiempos y concretamente la parusía, en el caso del fin del mundo. De eso tratan las parábolas que estamos leyendo en estos domingos, la semana pasada, hoy y la próxima semana. En esta misma cueva, el Señor Jesús pasó muchas noches con sus discípulos. Y esta parábola la vamos a leer en el lugar donde Jesús la pronunció, donde Él la enseñó a sus discípulos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió solo 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí lo tienes. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Las parábolas escatológicas, las 3 de Mateo 25, tratan de cómo prepararnos para la llegada del Hijo del Hombre. La última, de la próxima semana, hablará sobre la llegada del Hijo del Hombre, mientras que la anterior de las 10 vírgenes y hoy de los talentos, nos habla de cómo tenemos que vivir esta espera, este tiempo en que aún no llega, o mejor dicho, este tiempo en que Jesús ya está, ya vino, pero aún no del todo. Ya, pero aún no del todo. Y en este tiempo que vivimos, en que ya está Jesús, pero aún lo estamos esperando de manera gloriosa, es donde entran estas parábolas a enseñarnos el arte de esta vida, de cómo esperar al Señor. Normalmente la palabra talento la utilizamos en el lenguaje coloquial como sinónimo de cualidades, habilidades personales. Cada uno de nosotros tiene unas capacidades
propias, humanas. Y eso, por ejemplo, lo vemos en los que ahora están muy de moda, esos famosos talent shows. Es decir, esos espectáculos donde cada persona muestra sus capacidades, sus cualidades, sus habilidades, ya sea para el canto, la música, un instrumento, el baile o incluso otras artes. Se le llama también talentos, las personas que pintan, las personas que saben actuar, las personas que tienen talento, capacidad para algún arte. Pero también para los deportes puede ser una manera de tener un talento. Pero si vamos más allá, también podemos ver que la inteligencia es un grandísimo talento y otras muchas habilidades, capacidades, facilidades que tienen las personas. O incluso capacidades físicas, fuerza física o incluso una bella apariencia física es un talento. Una habilidad para el trato social, para acercarnos a los demás, para liderar. Hay tantas maneras como nosotros podemos utilizar la palabra talento para hablar de capacidades personales. Pero hoy yo te quiero hablar de otras maneras como podemos entender la palabra talento. Y en primer lugar, hay que decir que en los tiempos bíblicos, talento era otra cosa, o mejor dicho, nuestra palabra talento viene de la Biblia. Y originalmente no significaba para nada cualidad o habilidad personal. Significaba otra cosa, era una unidad monetaria, una unidad de dinero, que correspondía aproximadamente a unos 60 kilos de plata. O en cantidad monetaria podríamos decir que correspondía a 6,000 días de sueldo para un jornalero normal. Es decir, una cantidad muy grande. Por tanto, yo quisiera proponerles una traducción un poco libre, pero que creo que es útil. Y es, en lugar de decir talento, podríamos decir $1,000,000. De manera que cuando la parábola dice que alguien le dio un talento, le dio $1,000,000. Porque más o menos, aunque la cantidad no es que corresponda, pero es la idea de fondo, que para nosotros la palabra $1,000,000 significa muchísimo dinero. Pues eso es lo que significa talento en la parábola. Y eso es lo que en el fondo nos da la clave para entender la historia que se narra en este pasaje del Evangelio. Entonces, ese es el significado primario, original de la palabra talento. Y luego también es interesante ver que aquí en este pasaje evangélico se nos dice que este señor de la parábola le entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, dice así. Y esto ya nos hace ver que nosotros nunca debemos estar comparándonos entre nosotros y viendo y quejándonos por qué este tiene más cualidades que yo, por qué esta otra persona ha recibido más dones que yo, porque eso en el fondo nos acompleja y nos paraliza y al final no nos hace ver tanto lo que sí recibimos, sino nos hace fijarnos más en lo que no tenemos. Y eso es absurdo. Por otra parte, si vemos el significado de la palabra talento en esta parábola, hemos dicho como si fuera $1,000,000, incluso el que recibió menos, recibió uno, recibió muchísimo. $1,000,000 es muchísimo dinero. Un talento era una cantidad exorbitante de dinero, de manera que no podemos quejarnos. Nadie, incluso el que menos ha recibido demasiado y ha recibido más de lo que merece, gratuitamente. De manera que hemos de olvidarnos de entrar en esa dinámica de estar con celos unos de otros acerca de los talentos. Pero también hay otro detalle que me gustaría fijarme, y es que en la parábola se dice específicamente que se le dio a cada uno según su capacidad. ¿Y esto qué significa? Significa que en la parábola, al menos en su significado alegórico, en su interpretación, talentos no son las cualidades o sus capacidades, porque dice que a cada uno se le dieron talentos según sus capacidades. Es decir, hay algo más, hay unos dones más allá de nuestras capacidades humanas. No solamente esas cualidades son nuestros talentos, sino que hay otro nivel de talentos.
digamos que el significado de cualidades y capacidades es un significado moderno que nosotros le damos. Pero en la parábola, en cambio, se habla de unos dones de Dios que no son las cualidades personales y que están además de las cualidades personales. A cada uno se le dan estos dones según sus cualidades personales, según sus capacidades personales. ¿Y cuáles serían estos dones? Bueno, pues son muchas veces las circunstancias que nos rodean, no nuestras cualidades inherentes a nuestra persona, sino las circunstancias en las que vivimos, nos rodeamos y aquello que condiciona nuestra vida. Oportunidades, vamos a llamarle. Oportunidades de vida. La familia que tenemos es un don de Dios, es un talento de Dios. Las capacidades, los estudios que hemos podido tener, también. Y otras muchas cosas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, oportunidades de trabajo, oportunidades, puertas que se nos abren en la vida. Todos esos son talentos que estamos también llamados a hacer fructificar. Porque en el fondo esta parábola, como todos entendemos claramente, es un llamado a la responsabilidad. No podemos ser inconscientes, no podemos ser irresponsables ante los dones de Dios, no solo mis capacidades, sino también las circunstancias que tengo. Si el Señor me hizo nacer en un determinado ambiente, con unas oportunidades de vida, de estudios, de conocimiento de Dios, ¿no? Y otras muchas cosas que rodean nuestra vida son talentos que no debemos perder de vista. Pero yo quiero ir más allá y fijarme específicamente en unos talentos, unos dones que nos da Dios, además de nuestras cualidades, además de nuestras circunstancias de vida, y que son los talentos espirituales. Porque los talentos espirituales son los auxilios de la gracia divina. Es decir, el Espíritu Santo continuamente nos regala talentos, millones de dólares, e incluso más valioso que eso, que son sus inspiraciones, sus mociones, sus consolaciones. Estos serían los talentos o los auxilios interiores de la gracia. El Señor nos empuja desde dentro de nuestro corazón. Pero también, incluso, el Espíritu Santo nos da los auxilios, no solo los interiores que he mencionado, inspiraciones, mociones, consolaciones, que son valiosísimos, sino que también nos da otro tipo de auxilios, que son los auxilios exteriores de la gracia. Ejemplos. Llega a mis manos un buen libro que me va a hacer conocer a Dios, conocerme a mí mismo y abrir los horizontes de mi vida. Eso es una gracia que Dios me da a través de algo material, un libro que se me aparece delante, que el Señor pone en mi camino, una persona que conozco, un amigo que el Señor pone en mi camino, una persona de Dios que es un don de Dios para mi vida. Un retiro, la oportunidad de hacer un retiro de Dios. ¿Lo aprovecho o lo desperdicio? Aquí está la gran pregunta. Y así el Señor pone en nuestro camino muchísimas oportunidades, muchísimos momentos de abrir horizontes y de abrirnos oportunidades especiales. Son auxilios de la gracia, son talentos que el Señor nos invita a hacer fructificar. Y ahí está la oportunidad. ¿La tomas o la dejas? Entonces, es por esto que es interesante estas palabras que dice la misma parábola hacia el final. Dice, porque al que tiene se le dará más y le sobrará. Y al que no tiene se le quitará incluso lo que quería tener. Palabras que suenan como muy injustas, ¿no? Pero si le entendemos desde el punto de vista que el Señor nos regala constantemente estos talentos, es decir, estos auxilios de la gracia, nos inspira, nos mueve por dentro, nos da oportunidades, nos abre puertas, nos pone delante personas, libros, retiros, oportunidades de la gracia y muchas otras cosas para hacerlas fructificar. Al que los aproveche, el que los haga rendir, el que les saque provecho, el que dé fruto, ese sí
puede decir que tendrá más. El Señor le dará todavía más inspiraciones, más oportunidades, le abrirá más puertas porque sabe que las va a aprovechar. Mientras que el perezoso, el apático, el que no aproveche las oportunidades de la gracia, entonces el Señor llegará un momento en que dirá, no me conviene invertir mi tiempo y mi esfuerzo en esta persona que simplemente deja pasar las oportunidades y no aprecia, no aprovecha, no saca jugo de lo que yo le pongo en el camino. No sigue mis inspiraciones. Le doy una inspiración en su corazón y no la sigue. Una moción, es decir, un movimiento del corazón para hacer algo bueno y por pereza no se mueve. Entonces esa persona se le quitará incluso lo que tenía. Entonces es interesante entender esa frase. Y finalmente me quiero fijar en un aspecto muy interesante de esta parábola, y es lo siguiente. Fíjate cómo dice hacia el final, cuando al tercero de estos siervos lo llama el Señor para que rinda cuentas y entrega el único talento que había recibido y no lo había aprovechado, no había hecho nada con él. Entonces, ¿qué es lo que dice este hombre? Dice, Señor, yo sé que tú eres muy exigente, tuve miedo y escondí este talento. Aquí lo tienes, porque lo que más me importó fue no perderlo. Qué interesante es esto, porque en el fondo nos está diciendo el Evangelio, este Evangelio, que lo que paraliza la vida espiritual es el miedo, y concretamente el miedo a Dios. Y aquí me parece que está hablando de un aspecto que es muy común. ¿Cuántas personas que creen incluso que están viviendo una correcta vida cristiana centran su vida espiritual simple y sencillamente en el miedo a no condenarse y no pecar? Y entonces toda mi vida es evitar los pecados, dejar de cometer pecados, que es algo que es correcto, y confesarme, y que lo único que me importa es confesarme antes de morirme, y como si eso fuera a lo que vinimos al mundo. Cuando en realidad es un planteamiento sumamente pobre y sumamente reductivo de la vida espiritual. El Señor, en cambio, nos está invitando a algo mucho más grande, con unas miras mucho más altas y mucho más amplias, que precisamente en la parábola de los talentos y en las otras también se nos muestra hacer el bien, dar fruto, sacar provecho de esta vida. Esto tiene que estar al centro de nuestra vida, no simplemente estar con temor al infierno y estar simplemente quitando pecados, tratando de no hacer cosas malas y tratando de confesarme y de tener miedo de los pecados. Si centro en eso mi vida espiritual, al final seré como este tercer siervo de la parábola, que al final no dio frutos porque simplemente se dedicó a quitar el mal. Una impostación o una configuración negativa de mi vida cristiana. No puedo vivir de manera negativa, tengo que vivir de manera positiva. Eso es lo que me invita a la parábola. Y positivo significa dar fruto, hacer el bien, obras de amor, sacar provecho de las oportunidades que el Señor me ha dado. De eso me pedirán cuentas al final de la vida. Y obviamente tratar de evitar el pecado es parte del paquete, pero no es el centro de mi vida ni mi preocupación. Al inicio de la vida espiritual, claro, tengo que quitar las cosas más graves, tratar de corregirme, pero luego hay que seguir el camino y centrarme en lo importante, en lo positivo, en lo bello de la vida cristiana, y lo otro se nos dará por añadidura. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que recibas siempre los avisos de los videos cada semana, y dale like, dale me gusta. Y finalmente te invito a que pongas un comentario a este video donde escribas si aprendiste algo nuevo y qué fue lo que más te pareció interesante de esta reflexión. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.